Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra cita de todos los sábados con el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina. Ya saben, clave técnica, clave fundamental, clave de fontanería de mercado y clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado, día 3 de mayo a las 9:24 de la mañana, hora española, 3:24 de la madrugada, hora de Nueva York. Espero que hayan pasado una buena semana. Me imagino que todos los que sean de Madrid pues están ahora en pleno puente de ese puente de mayo, que me parece, si no me equivoco, que el lunes aún es festivo. Espero que lo estén pasando bien. Y por aquí pues bastante bien. Hoy nos ha salido el día lluvioso. Baja mucho la temperatura en esta altitud. Un día lluvioso significa en esta época del año pues 10 grados de máxima y 3 o 4 de mínima, pero hemos tenido días ya primaverales bastante buenos con 18, 19 grados de temperatura. Esta es una zona donde se marcan mucho las 4 estaciones. Son muy diferentes la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Por ejemplo, en mi tierra alicantina prácticamente no hay estaciones intermedias, hay o verano o invierno, o más bien primavera y verano. Cuando vivía en Pamplona decían allí que solo había 2 estaciones, el invierno y la del tren. Bueno, aquí sí que se marcan bastante y se nota mucho. Está todo muy bonito. Tenemos los manzanos que empiezan ya a tener muy buena pinta este año. También ciruelos. Son del vecino, pero da igual porque nos caen a nosotros. Las ramas salen de su parcela, entran a la nuestra. Nosotros tenemos algunos también, algunos frutales. El huerto ya empieza a revivir. Hay que aprovechar porque allá por el mes de octubre se acabó la fiesta y empiezan los problemas, ¿no? Pero bien, bien, viviendo la primavera y pues aquí ya saben que no se pasa mucho calor en verano tampoco. Y por fin, milagro, después de una lucha enconada de no sé cuántos meses y que me he peleado con medio universo y con media administración del cantón de Vaud y yo qué sé, esta semana que viene o la otra nos ponen las persianas y las mosquiteras. Por fin se acabó el cazar las moscas por toda la casa, se acabó todo y por fin tendremos persianas y un poco de intimidad. Nos las colocan, ya digo, esta semana que viene o la otra. La verdad es que fue todo un acontecimiento lo que nos ha costado. Y nada, por lo demás, pues un poco, bueno, un poco no, muy preocupado por la parte canina de la familia, que pues ahí está, va mejorando con la fisioterapia, la verdad, pero no sé cómo seguirán evolucionando las cosas, hay mucha incertidumbre y el pobrecillo, pues ahí está. La parte humana, pues bien, estamos en una buena racha, tocamos madera, ¿no? Y pues avanzando en la integración, la verdad es que nos estamos integrando bien, es un país estupendo, tiene muchas cosas. Todos los países tienen cosas buenas y malas, evidentemente, pero tiene muchas cosas que me siguen sorprendiendo enormemente, ¿no? Por ejemplo, el trato con la administración. Ya saben que me costó un poco hacer la declaración de la renta, era la primera que hacía. Me temía que me había equivocado y efectivamente me equivoqué. La administración fiscal se ha dirigido a mí sin amenazas. No, no estoy pensando en nadie, sin amenazas, sin machacarme, sin nada. Simplemente me la revisaron, detectaron todos los errores, me los han comunicado por correo electrónico y por correo postal, sin amenazas y sin nada, diciéndome que tenía que corregir esto y lo otro y lo de más allá, que no pasaba nada, que era normal. Y nada, pues hice todo y bueno, y yo ayer estaba alucinando literalmente porque ya me vino el pago definitivo y al final del pago ponía que si quería y si tenía alguna dificultad de tesorería o bien, pues por lo que fuera, prefería pagar esto un poco a plazos, me daban la posibilidad del pago a plazos. Y bueno, como era una cantidad
bastante alta porque no, claro, no me habían hecho retenciones y demás, todas estas cosas el año pasado. Este año sí, este año ya me están haciendo, pues salía un poco alto y tal. Digo, bueno, pues voy a pedir el aplazamiento y pedí unos meses de aplazamiento para pagar poco a poco, no gastar ahí ahorros. Y en menos de 24 horas, eso lo pedí ayer por la mañana online, que aquí se hace todo online, hay un flujo muy rápido. Pues en menos de 24 horas ya me lo habían concedido. Ya lo tengo concedido, tengo ahí los boletines de pago y todo. 24 horas. Todo va así. Es un, es un país de una eficiencia administrativa realmente muy buena y con una sociedad pues que está engrasada como un reloj suizo. Es una maravilla. La verdad que se hace fácil vivir aquí. Pero bueno, el objetivo final era vivir un poco apartados del mundo, en la montaña, en el mundo rural, y eso creo que se ha conseguido. Además, es muy curioso, pero hemos ido a caer como en un pequeño barrio muy pequeñito, dentro de un pueblo muy pequeñito, donde en este pequeño barrio yo ya empiezo a llamarlo la pequeña Iberia, porque es que somos casi todos portugueses, españoles, italianos. Es curioso, ¿no? Parece que sea esto un poco la península ibérica. Hace un momento antes de empezar el vídeo baja por el correo y me decía vecinos portugueses en perfecto castellano, buenos días. Y la verdad es que estamos bien, estamos bien. Dentro de la tranquilidad que hay aquí, pues he tenido la suerte de caer con unos vecinos magníficos y donde estamos pues muy a gusto. Ya hacía tiempo yo que no tenía vecinos tan tranquilos y tan agradables y con los que se puede interactuar tanto, ¿no? Así que pues muy contentos. Esta semana de series no he empezado ninguna nueva porque tenía mucho trabajo, entre el lío, el perro, el trabajo y todo. Pero bueno, sigo enganchadísimo a Ghost. La sigo recomendando. Serie de detectives de Los Ángeles, clásica. 7 temporadas, una secuela con otras 3 y no sé si hay otra secuela por ahí. Del éxito que ha tenido, me encanta. Magnífica la serie, estoy enganchado. Voy ya por la temporada 3 y me pienso cargar las 10 temporadas que hay. Así que recomendadísima. Un poquito de propaganda antes de empezar, voy rápido, que me he pasado mucho con la explicación. Recordarles el máster mercados financieros, el máster flexible a tu ritmo. Este fin de semana ya termina. Las últimas plazas se puede hacer un poco pues a la medida cada uno. Está en diferido, un ahorro bastante importante respecto al máster en directo que estamos cursando ahora. Y también recomendar especialmente el programa inmobiliario que lo da una empresa inmobiliaria inversiva de mucha proyección y que es un programa pues que ha tenido bastante éxito en Intefi Escuela de Negocios, la segunda edición, y va muy bien. Y por supuesto recomendar mucho los dos programas de mi amiga Judy Julia, que lo hace muy bien, una excelente profesional y con mucha capacidad pedagógica sobre todo, mucha, de corto plazo, scalping y también intradía, y también el de swing trading. La verdad que dos cursos, dos programas muy buenos y que han tenido muchísimo éxito. Ambos van por no sé cuántas ediciones, llevan ya un montón y la gente pues está bastante contenta. Sobre todo capacidad pedagógica es lo que tiene Judy. También recordarles que si entran en gloversia.com pues pueden acceder a todas las actividades que realizamos en Gloversia. También se pueden suscribir a la newsletter porque también hacemos cosas inmobiliarias. A lo mejor no le interesa, puede que no le interese nada las cosas financieras que hacemos, pero también hacemos cosas inmobiliarias, de corporate, entrando en sociedades interesantes y demás. Y en la newsletter pues pueden estar informados de todo. Y dentro del tema financiero, pues por ejemplo, podían darle un vistazo a Gloversia Multimercados Equilibrada, que va a empezar con una nueva estrategia ya el lunes, que tiene, pues a mi modo de ver, bastante interés y puede ser un producto alternativo, sin años, intentando al menos no tener años negativos, que todos los años
se intente pues que sean, ya saben, resultados pasados no presuponen futuros y que andarse con cuidado con estas cosas, pero que el objetivo es ese, que sea de rentabilidad absoluta, que no dependa mucho del mercado y que intente tener todos los años en positivo. Al menos ese es el objetivo que nos hemos marcado. Bueno, pues nos vamos volando al análisis del mercado. Vamos a ver esta semana cómo está. Y yo creo que esta semana McElligott de Nomura, ya saben que les sigo totalmente y de manera constante, ha hecho un análisis magistral de cuál es la verdadera situación, alejándonos de historias macroeconómicas, de apreciaciones personales, de lo que dicen los políticos, que bueno, pues está teniendo muchísimo que ver, ¿no? Todo lo que dicen los políticos para, para lo que está pasando en el mercado, es evidentísimo. Pero creo que Charlie McElligott ha hecho un análisis muy bueno esta semana, normalmente los hace muy buenos, y no menos buena la traducción y la interpretación que ha hecho mi compañero de redacción y amigo JJ Montoya, que se le ocurra mucho, ¿eh? Yo les aseguro, ya saben que antes estas traducciones las hacía yo, ahora las hace JJ, Juan Jesús, pero no tiene nada de fácil traducir a McElligott, ¿eh? Tiene un inglés muy espeso, que encima no, yo ya saben que el inglés, lo mío es le français, alors, je parle assez bien maintenant, no saben lo que cuesta, ¿eh? Pero bueno, le plus important c'est que je comprends assez bien les suisses. Quiero decir que lo que más importante es que comprendo bien a los suizos cuando me hablan. Entonces, claro, si ya les entiendes cuando te hablan, ya aunque tú te expreses mejor o peor, pues ya tienes ahí gran parte del trayecto ganado, ¿no? Bueno, pues no es fácil traducir a McElligott y creo que JJ pues, lo ha hecho muy bien. Así que atención, vamos a verlo bien, porque yo estoy muy de acuerdo con este análisis que hace McElligott y creo que debemos escucharlo y debemos tomar muy buena nota para saber a dónde estamos y no equivocarnos. Es muy importante que no nos equivoquemos dónde estamos. Por cierto, el último acierto de Charlie McElligott, que también tiene fallos como todo el mundo, pero en esta ocasión no fue así, recuerden que nos advirtió sobre el oro, que iba a tener una corrección y corrección ha tenido el oro. No es que haya sido el fin del mundo en el apocalipsis, tampoco él predecía eso, solo hablaba de que esperaba una corrección inminente y acertado de pleno porque ha habido una corrección del 8,56%. Así que bravo por McElligott por este acierto en esta corrección de sobrecompra. No había mucha sobrecompra ahí, tampoco es nada grave, ya que estamos en el oro, pues bueno, de momento se ha parado ahí a la altura del Kijun, es una corrección normal. Pero fíjense dónde se ha parado exactamente, no me voy a cansar de repetir, yo sé que soy un pesado, pero es que merece la pena, por favor, colóquense las bandas de Movalev en sus gráficos diarios, porque como puntos de posible resistencia o soporte es que no pueden ser mejores. Miren a dónde se ha parado exactamente en la subida del oro, justo a la altura de la banda de Movalev superior, una banda de Movalev que no es que estuviera dibujada, no sé, ad hoc, no, que se dibujó, esa línea apareció exactamente el 16 de abril y el máximo lo tocó el 22 de abril. La línea ya estaba dibujada desde hacía 6 días naturales. Entonces, bravo por McElligott en su acierto, pero vamos a centrarnos en lo de hoy. Por supuesto, recuerden que este análisis de JJ está en su boletín semanal. Hay señales preocupantes. El Producto Interior Bruto de Estados Unidos cayó, aunque con distorsiones. La manufactura en China sorprendió a la baja. El petróleo refleja una desaceleración global con caídas de más del 25% y los bonos chinos están en mínimos de varias décadas. Este párrafo en sí mismo merece una hora de análisis, pero vamos a intentar resumirlo. Pero el párrafo es muy bueno, es que nos dice la realidad. Está muy bien el rally que hemos tenido. Un rally que lo hemos tenido por lo que lo hemos tenido, luego veremos por qué, pero está transcurriendo en medio de señales harto preocupantes. Empecemos por la primera.
el Producto Interior Bruto de Estados Unidos. McElhigo dice, cayó aunque con distorsiones. Bueno, esto hay que matizarlo mucho, eso de aunque con distorsiones. Vamos por partes. Ante todo, darle un bravo al indicador que tiene creado la Reserva Federal de Atlanta para predecir el Producto Interior Bruto, porque ha acertado una vez más. Lleva 3 trimestres perfectos, acertándolo todo. Nos advirtió de que iba a salir en negativo. Tenía una distorsión muy importante a causa de las fuertes importaciones de oro, pero ellos rápidamente detectaron que ahí había una cosa que luego no iba a salir en el Producto Interior Bruto normal, porque ese tipo de cosas no salen, y entonces han estado publicando en línea punteada un ajuste de esa distorsión del oro. Los analistas lo detectaron rápido, le dieron el aviso y la Reserva Federal lo corrigió. Bueno, en el modificado nos advertían de que iba a salir en negativo. Y acertaron. Muy bien, por la Reserva Federal de Atlanta, y ahí tenemos un útil de trabajo pues muy bueno. Así que vamos a tener que seguirlo muy de cerca durante este segundo trimestre, pues para poder ver qué puede salir, y seguramente acertadamente tendremos una predicción fiable. De momento, la última predicción fue a fecha... no sé si pone la fecha por aquí, 1 de mayo, evidentemente no hay datos suficientes para poder hacer y apenas están ahí poniendo. De momento saldría como un 1% de previsión, o sea que volvería a salir en positivo, pero es que esto no sirve de nada, es demasiado pronto. Ellos necesitan más datos para alimentar al modelo econométrico, pero conforme avancen las semanas volveremos a estas previsiones porque ya ven que son muy acertadas. Bien, como decía, este dato de Producto Interior Bruto pues al final salió negativo tal y como pronosticó la Reserva Federal de Atlanta. Aquí tienen las leyendas, lo que significa. Luego lo voy a agrandar. La línea negra es el Producto Interior Bruto. La línea naranja es consumo. La línea no, la parte del histograma naranja. La parte del histograma azul son exportaciones netas. La parte verde son inventarios. La parte azul son inversiones en capital y demás. Y la parte roja de abajo son los gastos del gobierno. Bueno, vamos a ampliarlo. Ponemos así. El dato salió en menos 0,3. Fatal. Mucho peor de lo esperado y en negativo. Ya saben que se considera que 2 trimestres en negativo podría ser recesión técnica. No siempre es así. Esta no es una regla fiable 100%, pero el mercado lo considera así. 2 meses en negativo, pues considera que has entrado en recesión técnica al menos, ¿no? Muy mal dato, horrible, horrible. Los políticos salieron en tromba a defender que el dato estaba distorsionado estadísticamente. Y esto en parte es cierto, en parte no tanto. Yo tengo mi propia opinión. Los políticos salieron a defender esta parte azul del histograma, es decir, las exportaciones netas. Por eso McElhigo dice con distorsiones, y es verdad. Ahí hay distorsiones. ¿Cómo el mercado sabía que iban a venir los aranceles de Trump? ¿Qué pasó? Pues que la gente empezó a acelerar importaciones desde Estados Unidos que tenía previstas para los próximos meses, pero las aceleró de golpe para conseguir traerlas antes de que entraran en vigor los aranceles. Evidentísimamente eso es lo que pasó. Y de ahí la tremenda contribución negativa del comercio exterior, que fue de menos 4,83. Lo tienen aquí en azul. Menos 4,83. Lo que pasa es que yo creo que interpretar que esto es una distorsión estadística y que a partir de ahora va a seguir saliendo el Producto Interior Bruto normal, no normal, las previsiones son de que no salga muy alto, pero no tan malo, que es la tesis que defiende el gobierno, yo creo que no es correcto del todo, porque hay multitud de otros datos que nos están mostrando lo mismo y donde no les afecta tanto la distorsión del comercio exterior. No sé, por no marearles mucho, por ponerles un ejemplo, miren lo que nos están indicando todos los indicadores regionales de reservas federales regionales
de manufacturas, por ejemplo. Empire State de Nueva York, menos 8,1. El de Reserva Federal de Filadelfia, menos 26,4. El de Richmond, menos 13. El de Kansas, menos 4. El de Dallas, menos 35,8. Por poner un ejemplo. Hay problemas. No nos pongamos la cabeza como los avestruces debajo de la tierra, que si la distorsión, que si no sé qué. Curiosamente, no se habla de la distorsión del dato de empleo de ayer. Ahí nadie dijo nada. Y evidentemente ningún político tampoco hizo ningún comentario, pues la distorsión fue de AUPA, ahora lo veremos. Vamos a centrarnos en esto. Todos los datos regionales están saliendo fatal. Miren dónde está el promedio de los datos regionales, menos 17,5 es la línea negra. Cuando se llega a estos niveles, la economía a veces tiene muchos problemas, no es la distorsión de ese dato del Producto Interior Bruto. Y esto es una encuesta. O sea, que esto no es un dato real, como este que hemos visto. Por lo tanto, aquí es que hay un problema de confianza muy grande. O miren este otro, por ejemplo, el índice de confianza de los CEOs, es decir, de los directores de las empresas. Observen en qué nivel está. La confianza de los CEOs está en el nivel más bajo desde el año 2013. Hay muchos problemas. Hay un problema, empieza a asomar la patita, un problema estructural que se está creando con los aranceles. Y yo creo que no se puede minimizar de esa manera el dato de Producto Interior Bruto, aunque es cierto que sí que hay una distorsión estadística, como ya he explicado, por esas importaciones que se adelantaron. Pero de lo que no habla nadie es de que también hay una distorsión estadística en el tremendo incremento de los inventarios. Fíjense la parte verde, cómo crecieron los inventarios. Desde el año 2022, que es el gráfico que tengo aquí disponible, nunca habían aportado tanto los inventarios. 2,25% del total del dato. Claro, todas estas importaciones que se trajeron aquí, que aún no se van a utilizar, porque se han traído antes de tiempo para evitar los aranceles, han ido a parar aquí y esta parte suma. Por lo tanto, la distorsión está ahí, pero no es tan grande como nos creemos, porque se ha compensado en buena parte por esto de aquí, los inventarios, que son absolutamente vitales. ¿Qué pasa? Que evidentemente ya en datos posteriores este crecimiento de las importaciones tan exagerado, como ya están los aranceles por ahí, no se va a dar tanto la distorsión, pero también vamos a ir viendo cómo se consume inventarios y esta partida bajará y esto podría seguir perjudicando al Producto Interior Bruto. Es todo bastante más complicado de lo que parece. Además, otra de las causas que se ha considerado una distorsión, pero no es una distorsión, esto es algo que seguramente va a seguir ahí, es que la administración Trump está haciendo un esfuerzo claro, y a mí me parece que eso va por muy buen camino y deberían hacer los demás igual, para reducir las deudas. No se puede seguir con esta pelota de deudas a nivel mundial que tenemos. Entonces están haciendo un esfuerzo por reducir el gasto público, están haciendo un esfuerzo por desapalancar al Estado en la medida de lo posible, porque es muy difícil, el nivel de deudas es enorme, y que se apalanque el sector privado, que es lo bueno y lo que hace crecer a la economía. Entonces, claro, miren dónde están los gastos del gobierno. En la administración anterior, los gastos del gobierno eran desmedidos y es la parte roja, siempre contribuían positivamente al Producto Interior Bruto indefectiblemente. Pero claro, hemos tenido ahora un giro de situación, se está haciendo un esfuerzo para contener gastos y ahora el sector público, por primera vez en varios años, está ponderando a la baja, está tirando el dato a la baja, en concreto 0,25%. Claro, esto va a seguir así, porque es el intento de la administración, e insisto, es muy loable y me parece muy bien, va a seguir ahí ese esfuerzo. Por lo tanto, no esperemos grandes contribuciones del sector público. Esto va a seguir lastrando el Producto Interior Bruto. Lo que quiero decir con todo esto es que es más complejo que la interpretación superficial que ha hecho el mercado, bastante arrastrado por la opinión de los políticos, de esto es un dato con distorsiones, no le hago ni caso y sigo subiendo. Espero haberme expresado un poco dónde están las cuestiones estas, ¿no?
Pero claro, también me podrían decir, bueno, José, tampoco es así porque, por ejemplo, ayer tuvimos un magnífico dato de empleo. Es que si tenemos que hablar de distorsiones, tenemos que hablar de todas las distorsiones, no solamente de las que vengan bien para apoyar una teoría, hay que hablar de todas las distorsiones. Entonces, no les voy a marear a gráficos, y más sabiendo que la mayoría de ustedes escuchan esto como podcast. Intento sobrecargar lo menos posible de gráficos en los vídeos desde hace ya tiempo. Vamos a ver. Por un lado, tenemos que se revisó el dato del mes anterior en la misma cantidad que el dato de ayer de empleo quedó por encima de lo esperado. O sea, eso para empezar. Es que siempre están haciendo lo mismo. Y aquí da igual que fuera Biden o que fuera Trump. El Departamento de Empleo siempre hace lo mismo. Primero te da un dato, siempre no, pero casi siempre. Y luego te lo corrige fuertemente a la baja al mes siguiente. Entonces, la rebaja fue lo mismo que salió el dato algo por encima de lo esperado. Pero eso no es lo que más me importa. Lo que más me importa es que el Departamento de Trabajo hace un ajuste estadístico que llama el modelo nacimiento-muerte. A ver, lo que se dieron cuenta era que una economía tan dinámica como la de Estados Unidos, pues tú mandas unas encuestas para hacer este dato, pero que en el mes en curso donde tú has hecho la encuesta han nacido muchísimas empresas y también han cerrado otras muchas. Entonces se creó un modelo matemático basado exclusivamente en tendencias estacionales que ajustaba un poco todos los meses al alza o a la baja en función de la estimación que se hacía de los empleos creados por las empresas que nacían y los destruidos por las empresas que morían y cerraban. Por eso se llama modelo nacimiento-muerte. Claro, eso se hizo para ajustar un poco en función de las tendencias estacionales, pero el problema es que este mes ese modelo ha añadido más de 300.000 empleos. Claro, y lo que dicen los analistas es que es completamente absurdo que con los índices de desconfianza que hay, les acabo de mostrar la desconfianza de los CEOs, en máximos desde el año 2013, el índice de preocupación por la política económica está en máximos históricos, como ya hemos mostrado en muchas ocasiones. No se lo cree ni el que asó la manteca que justo en este momento se hayan creado más empresas en Estados Unidos en el mes en curso que desde el año 2023. Eso es imposible. Es que es imposible. No se lo cree ni el que asó la manteca. Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Ese dato está mal. Y claro, si le quitas ese ajuste de más de 300.000, el dato de ayer, en lugar de salirte positivo de 177.000, te hubiera salido negativo. Es absurdo por completo. Es un dato totalmente perdido en sus ajustes estadísticos. Ya hace mucho tiempo que venimos hablando de que hay problemas a la hora del cálculo del dato de empleo en Estados Unidos y que es muy poco fiable. Y ayer ya fue pues la bomba, con ese ajuste que hicieron por ese supuesto modelo de empresas creadas que no me lo creo ni se lo cree nadie y todos los análisis lo repiten de que nadie se lo cree. Es que es demasiado. Y justo en este momento, es que encima justo en este momento, ¿no? Y esto pues también habría que ponerlo en contexto de cómo van saliendo las partidas de empleo de los ISMs, que no están para el repique de las campanas. El dato de ADP salió peor de lo esperado. El dato de paro semanal también salió peor de lo esperado. El dato de JOLTS de ofertas de empleo no para de bajar. La única nota discordante es precisamente este dato de empleo mensual del que ya llevamos hablando años, advirtiendo de que tiene problemas metodológicos graves si es que no tiene cosas peores. Hay quien les acusa directamente de manipulación política de unos y de otros, pero bueno, vamos a ser diplomáticos y vamos a pensar que simplemente son problemas metodológicos graves. Hay que llevarlo al taller y calcularlo de otra manera posiblemente, pero nadie lo hace y ahí estamos con todo este tipo de distorsiones. Entonces, bueno, ahí lo dejamos. McElligott creo que piensa como yo, que el dato de Producto Interior Bruto cayó aunque con distorsiones, es decir, que no es favorable. La manufactura en China sorprendió a la baja, pues evidentemente, estos van con problemas porque uno de sus principales clientes ha dejado de comprarles. El comercio entre Estados Unidos y China se ha congelado. La semana pasada les mostraba datos
del puerto de Los Ángeles. Esta semana tengo más datos de otros puertos y todos son iguales. Se está dejando de enviar buques desde China, el comercio se está congelando entre ambos países y ambos países están quitando muchos aranceles, no para desescalar la situación, considerar eso es un error, sino para no perjudicar a sectores internos. Por ejemplo, Estados Unidos está quitando aranceles de automoción porque le pegaba un tiro en el pie a sus propias empresas de automoción que traían una parte muy alta de repuestos de los coches de otros países, con lo cual era insostenible. Entonces ahora lo que han dicho es que si el coche lleva menos del no sé cuánto % de piezas traídas de otros países, pues entonces no tienen que pagar aranceles. Bueno, están haciendo cosas de esas. El petróleo refleja la desaceleración global. Esto es así y nos lo estamos pasando por alto. Es que lo de la caída del petróleo es tela marinera. ¿Ustedes se creen que el petróleo se va a meter esta castaña que se ha metido desde primeros de año así por las buenas? Porque sí, porque está muy alto, porque la gente... el petróleo es algo que cuando hace estas cosas para abajo o para arriba es porque hay una sustancia económica, macroeconómica detrás de mucho calibre. Y McElligor se ha quedado corto desde los máximos del año a principios de año, que estaba cerca de $80, ha caído el 27,16%. Esto no es porque sí. El petróleo se cae un 27% porque los operadores que trabajan con el petróleo están muy temerosos de por dónde van a ir los tiros en el crecimiento de Estados Unidos, de por dónde van a ir los tiros en el crecimiento de China, que es su principal cliente y que no pinta nada bien con la guerra comercial absurda que tienen entre ellos, y están temiendo pues un problema global de crecimiento bastante claro, y si no, no hubiera caído tanto. Así de claro. Luego, por eso McElligor lo cita entre los problemas. Por cierto, que hago un paréntesis aquí, hago otro paréntesis más. Trump está consiguiendo muchísimos de sus objetivos cuando tomó posesión a principios de enero, a finales de enero. Trump dijo claramente que estaba interesadísimo en que el petróleo bajara mucho para que dejara de presionar a la inflación, y lo ha conseguido. Miren dónde está el petróleo, lo acabamos de decir. Un petróleo a 58 es un balón de oxígeno para la inflación. Es una barbaridad lo que ayuda a esto y lo que puede compensar los efectos inflacionistas de los aranceles. Es muy importante, es que es importantísimo esto. En segundo lugar, ha conseguido que bajara la rentabilidad de los bonos a 10 y 30 años, que era lo que quería desde un principio. También ha conseguido que el dólar esté más débil para favorecer las exportaciones y compensar déficit y demás. Aquí toma posesión y el dólar se va al garete, que era lo que quería. O sea, que está consiguiendo muchísimos de los objetivos que se había planteado. Y encima, pues le están dando un dato de empleo que para mí, con graves errores metodológicos, que favorece también todo lo que está haciendo, pues no se puede decir que esté consiguiendo que las cosas se le vayan al revés. Lo único que se le escapó de las manos es el mercado de valores. Aunque ahora ha tenido una recuperación muy fuerte en abril, en este salvaje mes de abril, donde se ha recuperado toda la caída desde el famoso día de la liberación, entre comillas. Sigamos. Y los bonos chinos están en mínimos de varias décadas. Se refiere a la rentabilidad de los bonos chinos. Cuando la rentabilidad de los bonos chinos está en mínimos de varias décadas, evidentemente es porque la gente cree que la economía china está en las peores perspectivas desde hace varias décadas. Ya saben cómo funciona esto de los bonos. Bueno, pues a pesar de todos estos problemas, a continuación McElligor razona que sin embargo el mercado forzó una marcha atrás en los peores planes arancelarios de Estados Unidos, lo que redujo los riesgos extremos y bajó la volatilidad. A ver, nos paramos aquí. Esto es así. El motivo número 1, con muchísima diferencia respecto al motivo número 2, por el cual el S&P 500 ha tenido la recuperación que ha tenido desde los mínimos, 100% de toda esta recuperación hay que achacársela al cambio de sesgo que ha tenido Trump
y su gobierno respecto a los constantes titulares negativos que daban sobre aranceles que causaban el terror. Y ya saben que todo este put de Trump se activó en cuanto el bono americano a 10 años superó la rentabilidad del 4,5% y todo el mundo empezó a decir que se le estaba yendo de las manos los bonos automáticamente. A los pocos días bajó el tono, él y Besen y Navarro y Rubio y todos los que hay por ahí dando vueltas, y Lunik y todos los que hay por ahí hablando. Y desde hace 2 semanas aproximadamente no ha habido ni un solo titular negativo sobre aranceles. Lo miden con una precisión total, llevan mucho cuidado con lo que dicen y solo dan titulares positivos. Que si se puede llegar a un acuerdo con India y Japón en breve, que si están negociando con no sé cuántos países. Ayer dijo Trump literalmente que estaban negociando con 200 países. No va a ser fácil eso porque no hay... si está negociando con 200 países debe estar negociando entre otros con el Vaticano, con San Marino, con gente así. Bueno, es una broma, supongo que lo diría por dar una cifra así como diciendo con muchos países, pero bueno, bromas aparte, es con muchos, está negociando con la mayoría de países, se está consiguiendo cosas, parece, la Unión Europea está ya encima de la mesa y sobre todo parece que hay una cierta tendencia que se abran negociaciones en donde está el núcleo principal de la guerra comercial, que es entre China y Estados Unidos. Esta semana ha ayudado mucho al mercado en toda la subida el hecho de que los chinos hayan reconocido que Estados Unidos ha dado el primer paso, porque ahí estaba el problema, a ver quién era más orgulloso de los dos países y nadie quería dar el primer paso. Bueno, pues esta semana ha quedado claro que ha sido Estados Unidos el que ha dado el primer paso. Y los chinos lo han reconocido. Por lo tanto, ya se está viendo, aún no se está negociando, pero se han puesto las bases para esa negociación. El comunicado chino fue seguramente bajo ciertas condiciones, pero el mercado se lo toma todo a la tremenda por el lado positivo en los últimos días. Fue todo muy condicionado y muy así, pero el mercado lo único que necesitaba era que dejaran de bombardearle con titulares negativos. ¿Recuerdan cuántas veces dije? No hay ningún apocalipsis. Esta es una crisis que se ha creado por no manejar bien la comunicación con el mercado, por una serie de medidas que se han tomado que igual que se toman se quitan. Y nadie en su sano juicio va a dejar, lo que siempre le repetía, que esto se vaya no sé dónde, cuando lo puede evitar fácilmente cambiando el tono de los titulares. Bueno, pues para una que acierto tengo que presumir de ella. Pues así fue. Cambiaron el tono, cambiaron la forma de dirigirse al mercado y automáticamente el mercado, miren cómo se lo ha agradecido. Pero es que ya al mercado no le aparecen titulares negativos constantes que le pongan los pelos de punta. Esto es absolutamente clave y a eso se refiere McElligott en la explicación que ha dado. La moderación de Trump y compañía es absolutamente clave. Pero me parece que se nos está pasando por algo se nos está pasando algo por alto, ¿no? Y por favor tomen nota. Todo esto está muy bien. El cambio de ser los aranceles está muy bien. Pero si miran entre líneas, estarán viendo que en las negociaciones de momento no se ha conseguido ningún acuerdo y que todos los que están negociando con Estados Unidos se quejan de que están imponiendo condiciones muy duras y durante la semana, de puntillas y sin casi que nos diéramos cuenta, aparecieron 2 o 3 titulares que el mercado no hizo mucho caso, de los cuales se desprendía que mucho me temo que lo que está intentando la administración Trump es mantener en la mayoría de los casos un suelo mínimo de aranceles del 10%. Y eso no es lo que está descontando el mercado. Porque un suelo de aranceles del 10% es mucho suelo de aranceles. Mucho. Y también puede hacer mucho daño. Con China a lo mejor no tanto, pero con otros países puede que sí. Entonces, este tema, digamos, que no está cerrado del todo y nos tenemos que andar con un poco de prudencia.
Sigamos. Como ven, es que tiene muchísima amiga todo lo que dice este hombre y merece la pena explicarlo todo. Bien, entonces está claro que ese cambio de tono de la administración Trump nos ha llevado a esto. También ayudó el giro en el sentimiento sobre la inteligencia artificial. Tras meses de ventas en ese sector, los buenos resultados de las grandes tecnológicas reactivaron las expectativas de inversión en inteligencia artificial. Esto es cierto, ha sido una buena semana de publicación de resultados. Quitado a Apple ayer, pues ha habido otros que han publicado que sí que tranquilizaron los ánimos. Por poner un ejemplo, pues Microsoft. Meta también lo hizo muy bien. Bueno, ha habido publicaciones de resultados de grandes tecnológicas que han devuelto la confianza hacia este tipo de valores. No sé si recuerdan cuando comentábamos hace unas semanas que Microsoft, si llegaba a la media de semanas en 200, daba una oportunidad magnífica de compra. Bueno, pues ahí llegó, se quedó muy cerca, prácticamente lo podemos dar por tocado, y a partir de esa media de 200 semanal, pues ha retomado el vuelo y es uno de los valores que están devolviendo la confianza al mercado. Lleva ya desde el año 2010 que en todas las ocasiones en las que ha llegado a la media de 200 semanal, como ha sido el caso ahora, pues ha tenido giros y vueltas muy importantes. Bien, pues con todos estos factores, atención a lo que dice ahora. Dice, esto ha provocado una situación incómoda. Es la verdad. Muchos inversores que habían salido, y salieron bien, porque la cosa estaba bastante fea, pues ahora se ven obligados a volver a entrar en medio de un rally que no se esperaban. Esto es la clave. Esto es lo que está pasando en el mercado. Hay FOMO. Miedo a perderse la subida después de haber estado fuera pensando que la tendencia bajista iba a durar más. Entonces se han encontrado con este rally tan poderoso y hay mucha gente que está teniendo que volver a entrar. Estamos hablando de grandes fondos, de grandes instituciones. Es un rally que nadie se esperaba y por tanto no era muy deseado en ese momento. Sigue diciendo McElligott, en el mercado de opciones se ve clara tensión. Hay más compras de puts para protegerse, menos interés en los call y un skew, desequilibrio entre puts y call muy pronunciado. Este tipo de cobertura a regañadientes suele ser señal de estrés. Nadie está nada tranquilo, están entrando a la fuerza, están entrando muy desconfiados y están tomando fuertes coberturas porque no se fían y se temen que pueden estar entrando demasiado arriba. Dice que de hecho el skew bajista está en niveles muy altos. En el SPX está en el percentil 85, en el Nasdaq en el 84 y en el Russell nada menos que en el 96. Claro, ¿qué presupone esto? Tanto temor y tanta cosa. Pues esto crea un riesgo latente. Si el mercado cae y los dealers están mal posicionados, que lo están, podrían verse obligados a vender más, lo que aceleraría la caída y aumentaría la volatilidad. Es decir, estamos en una situación cuantitativa que mientras siga subiendo, pues va a provocar que más gente entre forzosamente, pero que en caso de corrección, la corrección va a ir a toda pastilla hacia abajo, va a ir mucho más rápida de lo normal, según McElligott. Y miren lo que pone aquí mi compañero en mayúsculas, o con mayúsculas no, con letra destacada. Los inversores están volviendo a entrar al mercado a la fuerza a pesar de que no confían en el rally. El S&P 500 ha subido más de un 17 desde mínimos, el Nasdaq el 21 y el Russell un 15. Un repunte que muy pocos capturaron, porque muchos habían reducido sus posiciones por miedo a más caída, y además es muy normal que se hiciera eso y muy razonable, añadiría yo. Ahora, al volver a tener exposición, necesitan protegerse por si el mercado vuelve a bajar, porque claro, no se fían en estas circunstancias. Por eso están comprando muchas opciones put o coberturas bajistas. La demanda de call fuera de dinero, pues se desploma. Nadie le interesa eso ahora, porque ya se ha subido demasiado y francamente pocos creen que este rally sea sostenible. Y da la sensación de que sea más bien un típico rebote brutal, que son muy habituales, al alza dentro de un mercado bajista. Pues es lo que hay. Si el mercado baja, nos saltamos un poquito, los dealers, los creadores del mercado, van a quedar muy mal posicionados y se van a ver forzados a vender
aún más acciones y a comprar volatilidad, lo que aceleraría aún más las caídas. Es decir, estamos un poquito ahora en un barril de pólvora debido a que todo el mundo ha entrado muy forzado y sin tener las cosas nada claras. Por el lado bueno, los índices de control de volatilidad están completamente fuera de mercado y se podrían convertir en una fuerte mecánica de demanda compradora en las próximas semanas. Claro, esto siempre y cuando no haya nuevos shocks de volatilidad provocados por sorpresas macroeconómicas negativas, como política arancelaria o datos económicos malos. Tengan en cuenta que muchos analistas piensan que Trump, que está muy moderado últimamente, y su gobierno podría aprovechar el que el mercado se ha tranquilizado para volver a hacer comentarios que ellos consideren necesarios para sus negociaciones o para su política económica, negativos, que los vuelvan a sacar de la conserva donde lo tienen ahora. No se puede descartar ahora. Si el SP500 se sigue moviendo de esta manera, los fondos de control de volatilidad pues van a comprar mucho, como ven ahí en las tablas que pone McElligott. A pesar de toda esta entrada, sigue diciendo aquí abajo, a pesar de toda esta entrada forzada al mercado, ya sea por razones mecánicas o no, dice, muchos de los traders con los que hablo siguen odiando este escenario macroeconómico para las acciones de cara al verano. Dice que tarde o temprano se va a abrir la puerta a una corrección y que él opina que lo más probable podría ser cerca del vencimiento de opciones del día 16. No está muy seguro, pero dice que esa podría ser una fecha probable. O bien, si empezamos a ver signos de problemas de suministros en las tiendas de Estados Unidos hacia finales de mes. Bueno, pues un buen análisis de McElligott que ha explicado muy bien cuál es el pensamiento de los grandes operadores que están metidos en mercado y un poco por qué, y analizando muy bien las causas. A mí ya saben que me gusta mucho seguir al gurú de la volatilidad, Zen Karsan, que se moja mucho, que da pronósticos muy atrevidos y que desde hace un año y pico las está acertando todas, incluido este rally que estamos viviendo ahora. Entonces, ayer volvió a actualizar y creo que es importante que escuchen lo que tiene que decir, porque, como suele ser habitual en sus pronósticos, no es precisamente moderado, ¿eh? Atención lo que dice Zen Karsan. La subida actual debería alcanzar su punto máximo entre los 5.700, es decir, más o menos por donde anda ahora, y los 6.000, antes de que comience una caída importante. Su pronóstico, recuerdo que no ha fallado ni uno últimamente, es impactante, ya lo aviso, 4.800 entre agosto y octubre del 2025. 3.300 a 3.900 para diciembre de 2025, febrero de 2026. Se espera una caída del mercado de aproximadamente un 40% desde el máximo hasta el mínimo para principios de 2026, debido a aumento inevitable de los rendimientos de los bonos de largo plazo, escasez de liquidez y exceso de oferta por vencimientos de préstamos a 5 años. Esto, según él, impulsaría los rendimientos de los bonos al alza y los precios de las acciones a la baja. Y se ha quedado tan tranquilo, pues ahí queda eso. Hasta ahora no ha fallado ni una, no sé si esta la acertará, pero eso es lo que dijo ayer. En torno a todo esto de dónde podría el mercado, hasta dónde podría subir y demás, ha tenido muchísima repercusión un artículo que publicó ayer por la noche Bloomberg, está por todos los sitios esta mañana, pero por todos los sitios. Ha tenido mucha repercusión un artículo basándose en los estudios de Tom DeMark. Ya hemos hablado muchas veces de los estudios de Tom DeMark. El titular de este artículo de Bloomberg dice: el mercado bajista se acerca con el repunte del SP500 estancándose pronto. Dice, bueno, la traducción del Google es un poco chunga, que quiere decir que le quedaría poco recorrido.
Dice, las acciones estadounidenses se enfrentan a otra caída que eventualmente conducirá a un mercado bajista en los próximos meses, según el veterano estratega técnico Tom DeMark, que acertó totalmente el máximo de este año en febrero y el posterior mínimo de abril. Lo acertó con total precisión. Mírenlo, aquí está su conteo principal. Aquí hay que fijarse en los 9 y en los 13. A veces las vueltas vienen en los 9 y a veces vienen en los 13. No, pues aquí avisó de que había un 13, por ejemplo, y esto fue en febrero, y ya ven lo que pasó a continuación. Y luego, en abril, avisó de que había un 13 y de que el mercado se iba a dar la vuelta. Y lo ha acertado totalmente. O sea, acertó toda esta caída y acertó toda esta vuelta. Así que más vale que prestemos atención a lo que dice ahora. DeMark no es precisamente alguien poco considerado. Inversores como Paul Tudor Jones, Leon Cooperman, Steve Cohen, que no son precisamente novatos, usan sus conteos y se centran en el agotamiento de las tendencias, y su mantra es que los mercados están en la cima de las buenas noticias y en la parte inferior de las malas. Bueno, pues ahora ¿qué dice? Pues dice que hay una confluencia de conteos de esos que hace él y de indicadores técnicos, cambios en el sentimiento y en sus modelos de cíclicos, que sugieren una caída en el S&P 500 por debajo de 4.835. Eso es lo mismo que acaba de decir Zen Karsan, que tampoco falla mucho últimamente. Dice DeMark que el tope es inminente, que se ha hecho demasiado daño técnico y que las acciones son vulnerables en este momento y fácilmente pueden verse muy afectadas si algo cambia rápidamente las perspectivas de comercio mundial. Un techo a corto plazo en el mercado puede ocurrir en cuestión de días, según DeMark. Específicamente el nivel de 5.669 para él ya empieza a ser muy problemático y está justo donde se cotiza actualmente. Dice que estos niveles probablemente dejarán exhaustos a los compradores, dijo DeMark. La predicción se basa en el estudio de cuenta regresiva de DeMark, que consiste en comparar el precio de cierre de un valor con sus niveles más altos o más bajos 4 días antes. Ahora mismo se está llegando a un ciclo de estos de agotamiento que él considera. Pues ya ven lo que dicen algunos. Pues, lo dejo ahí. Pues, es cierto que acabamos de ver una cosa pues muy rara, y es que 9 días consecutivos al alza del S&P 500 no es algo que se vea todos los días. De hecho, es tan raro, con el de ayer fueron 9 días, que no se había visto desde el año 2004. Como vemos, muy raro. Si bien desde un punto de vista estacional, pues tampoco es muy significativo. Aquí tienen una tabla de los hermanos Hitch de Almanac Trader, muy recomendado siempre, y como vemos en el S&P 500, una semana después, después de haber subido tantas veces a lo largo de la historia, 21 veces se subió, 21 veces se bajó. No hay una pauta fija, no significa nada eso para el mercado. Puede pasar cualquier cosa a continuación. Últimamente sí que predominan más las caídas desde el 72 hasta la fecha. Casi la mayoría de las veces se bajó, pero también las dos últimas veces donde apareció esto, por ejemplo, la última vez fue en el 2004, en una semana se subía el 1,54, en 2 semanas el 0,36 y en un mes el 2,14%. No se puede saber. El que haya habido una subida muy fuerte como la que acabamos de ver, pues nunca se sabe. Hay que seguir dejando la mente abierta, intentar seguir el plan y el sistema que cada uno tenga y no pensar demasiado, porque no es tan fácil. Observen cómo se desarrolló el mercado bajista del 2008. Primero hubo caídas muy fuertes, pero también hubo rebotes enormes. Hubo un rebote que casi llegó a superar los máximos anteriores, y luego hubo otro rebote que ahí fue donde pillaron a la mayoría, donde pasó de 1220 más o menos a 1450, una subida brutal, y ahí pillaron a todo el mundo, que a continuación se retomó la tendencia bajista y ya fue imparable.
y ahí fue donde vino la capitulación. El problema está que yo no sé hasta qué punto, como bien decía el responsable Jason Weffer de la Web Sentiment Trader, las vueltas buenas vienen cuando nadie se las espera y no por buenas noticias. Y esta vuelta sí que ha venido por buenas noticias, por ese cambio de tono de la administración Trump. No sé, creo que hay que moverse un poco con la mente abierta, pensando que puede pasar cualquier cosa e intentar reaccionar según lo que nos diga nuestro sistema de especulación. Tampoco hay que olvidar el componente político, cómo puede afectar en los mercados. Tras las medidas que ha tomado la administración Trump, el índice de aprobación de su política económica, como vemos, está muy bajo. Sería el puntito naranja. Tampoco es que fuera muy alto en el primer mandato, pero esta vez es bastante más bajo y, como vemos, es el peor índice de aprobación de 100 días pues desde hace muchísimos presidentes. Muchísimos. Entonces, esto supongo que estas estadísticas, aunque él llegó a decir que estas estadísticas eran incorrectas, pues me imagino que en un tinglado como tiene el Partido Republicano, como todos los partidos de Estados Unidos, donde hay multitud de departamentos que se ocupan de estas cosas, ya deben... creo que esto es muy responsable de que se haya cambiado el tono con los titulares sobre aranceles, ¿no? A nivel de mercado, este mandato de Trump sería el azul, pues estaba siendo camino de los peores 100 días desde Nixon, desde el año 73. Todo esto está clarísimo que influye en las decisiones que va tomando la administración, matizando sus declaraciones para que el mercado no se asuste. Lo que más nos tenemos que fijar es en la evolución de la rentabilidad del bono americano a 10 años. Ayer cerró en el 4,31%, es decir, ayer volvieron a ponerse nerviosos los bonos, ¿eh? Ahí lo ven. Por encima del 4,5% las bolsas van a sufrir, pero es posible que se tomen medidas como se han tomado en esta ocasión. Por encima de un 5%, si no se puede parar, las bolsas sufrirán mucho. En cambio, todo lo que sea moverse zona cercana al 4,20 sería muy bueno para las bolsas, y por debajo del 4% pues sería perfectamente maravilloso. Desde un punto de vista técnico, si miramos el SP500 Index, el spot, pues como vemos se apoyó excelentemente en la media de 200 semanas. Ya advertimos que será un nivel muy poderoso y muy favorable. Perdón, les estaba enseñando el gráfico del futuro, que sí que se apoyó en la media de 200 semanas. El gráfico del spot no llegó a tocar la media de 200 semanas. No se puede descartar que pudiera volver a visitarla, pero el caso es que ahí, viéndola en la lejanía, se paró, y ahora mismo pues el siguiente nivel importante lo tiene en 5.700, a la altura de la media de 50, y si lo consiguiera superar, pues muy fuerte resistencia en 5.800, que ahí está la banda superior de Mogilev. Ya saben cómo se las gasta, y más en un gráfico de semanas. Ya ven que la parte inferior de la banda paró al mercado por completo en su caída. Y si nos fijamos en los retrocesos de Fibonacci de toda la espectacular caída anterior, bueno, pues como vemos, ahora mismo ya estaría superando un poquito, por muy poquito, aún es poco, el retroceso de Fibonacci del 61,8%, que es el decisivo. La mayoría de operadores consideran que si se sitúa ya claramente por encima de ese retroceso del 61,8%, pues ha pasado el peligro. Vamos a darle como filtro esta media de 50, y ya si se volviera a poner muy claramente por encima, pues sería muy positivo. Está en 5.645, para ser exactos, ese retroceso del 61,8%. Bien, y como siempre, pues vamos a dedicar los minutos finales de este vídeo para analizar el paper de Hartnett, de Michael Hartnett, jefe de estrategia de Bank of America. Como siempre, pues tiene muchísimas cosas que aportarnos. En primer lugar, en el paper de esta semana da un repaso a lo que han sido los primeros 100 días de Trump. El oro ha subido un 21%, desde el presidente Ford no se veía algo igual. El SP500, tras recuperar todo lo de abril, pero aún así
pierde 7%, sería el peor inicio desde Ford. El dólar ha perdido 9%, serían los peores primeros 100 días de un presidente desde Nixon. Y al final, pues lo que ha pasado en el mercado, pues ha venido dirigido, pues por lo que pasó por DeepSeek, el famoso Doge, el Día de la Liberación, bueno, cosas que ya sabemos. La política, según él, anticipa que, o mejor dicho, lo que conforme se está moviendo el precio significa que los inversores anticipan que la política de Trump en los siguientes 100 días se va a basar no sé si interpretar, no, tarifas son aranceles, más bajos aranceles, sí, porque estaba pensando en impuestos, pero impuestos stacks, que está aquí. Creen los inversores que Trump lo que va a hacer en los próximos 100 días va a ser dejar los aranceles más bajos, dejar los tipos de interés más bajos y sobre todo bajar los impuestos. Hay que recordar que a lo largo de estos últimos días, donde ha cambiado tan drásticamente el tono de los comentarios de la administración Trump, pues que ya han sacado la parte del programa económico más favorable que hasta ahora la tenían un poco ahí en segundo plano. Y es que ya ha habido muchos comentarios, empezando por los que ha hecho él personalmente, diciendo que van a bajar mucho los impuestos. Hasta se ha llegado a sugerir que podría haber exención total de impuestos, si se pudiera o si no se pudiera, fuertes descensos de los impuestos para todas aquellas personas que ganen menos de $200.000. Claro, evidentemente esta parte del programa sí es muy positiva. Entonces el mercado lo que espera es eso, que va a bajar los aranceles, que no van a ser tanto como decía, en el día de la famosa tabla esa que enseñó, que va a bajar los tipos de interés y que va a bajar los impuestos. Eso es lo que el mercado espera. Otra cosa es que luego pase. Traduzco los dos siguientes párrafos que tienen bastante miga, que están subrayados en azul con la ayuda del ChatGPT. Sigue reflexionando sobre lo que ha pasado desde la toma de posesión de Trump. Dice que los bonos del Tesoro a 2 años han caído 70 puntos básicos, que el petróleo ha bajado 20% y que el dólar ha bajado 9%. Esto ya lo habíamos destacado antes. Esto implica una gran relajación de las condiciones financieras, con un gasto en CAPEX, en inteligencia artificial por parte de las Big Tech, que sigue siendo fuerte. Esto es importante. A pesar de DeepSeek, el gasto no ha bajado. Lo estamos viendo en la publicación de resultados de los 7 magníficos que hemos estado teniendo durante toda la semana. Y se sigue estimando pues un gasto en inteligencia artificial de 320.000 millones de dólares. Este entorno está revirtiendo los temores de recesión provocados por los malos datos macroeconómicos blandos, como encuestas de confianza, ISM y demás. Bien, sigue reflexionando Hartnett. Todo esto se sostiene mientras el dato de empleo no colapse, según él. Yo creo que le da demasiada importancia al dato del empleo, pero bueno. Mientras no colapse el dato de empleo, se mantiene todo este chiringuito de ideas que se ha montado el mercado. Además, bueno, esto da igual. Si por el contrario los rendimientos de los bonos subieran bruscamente debido a un mal dato de empleo, los bajistas de los activos de riesgo probablemente atacarán con fuerza. Por lo tanto, él sigue pensando que mientras el dato de empleo aguante, toda esta teoría del mercado de lo que va a suceder, pues aguante. Reflexiona sobre algo que ya hemos hecho antes, que el precio del petróleo ha caído un 56% desde que empezó el shock por la guerra de Rusia y de Ucrania, que ha bajado un 17% desde el día de la liberación, y que esto significa, esto ya lo hemos reflexionado antes, pero él le pone cifras, esto significa que el petróleo está descontando una recesión o menor crecimiento y un entorno de paz geopolítica, lo que implicaría una mayor oferta de Rusia e Irán. Desgraciadamente, el tema de la paz geopolítica no se ve por ningún sitio, no se ve avances reales, por mucho que haya intentado Estados Unidos forzar a unos y a otros, a unos más que otros, pero no se ve avances, y ahora mismo pues la postura de Rusia es de enroque total. Por lo tanto, no parece que por ahí se vaya a avanzar. Sea cual sea el motivo, el petróleo más barato es positivo para los importadores de crudo de Asia y Europa. Por lo tanto,
él lo que recomienda es mantenerse largo en mercados internacionales, o sea, no Estados Unidos, bolsas de otros mercados. Su indicador Bull and Bear ha bajado de 3,9 a 3,6. Está más cerca de la zona de compra, pero aún no está, aún no nos dice nada. En cuanto a los flujos de la semana, pues tenemos 8.300 millones de dólares de entrada en bolsa. Está muy bien, normal, con todo lo que ha subido. 3.700 millones de dólares de entrada en bonos, también bien, porque están bien. 2.300 millones de dólares de entrada en criptos. Ojo que para el tamaño de este mercado, 2.300 millones de dólares es muchísimo. Y ojo también a las fuertes salidas de dinero del oro, que para el tamaño de este mercado, 1.500 millones de dólares de salida es una barbaridad. Esto es mucho dinero, ¿eh? También ha salido de cash 10.100 millones de dólares. Atención cuando vemos un poco la bolsa, valores de Estados Unidos tienen salidas de 8.900 millones. Parece que el dinero, sin embargo, ha vuelto a entrar en Europa, que han tenido 3.400 millones de dólares de entrada, y también muy fuertes entradas en la bolsa de Japón con 4.400 millones de dólares, que son las mayores entradas desde abril del 2024. Y ya no hace más análisis. Esta semana ha sido bastante breve, y antes de despedirnos me gustaría echarle un vistazo a este gráfico que pone Hartnett, iba a decir McElligott, Hartnett, que es un poco lo que decíamos antes, que cuando el mercado del petróleo descuenta con esas caídas, problemas macroeconómicos, no se suele equivocar. Y como vemos en este gráfico de Hartnett, de cada vez que hubo caídas muy importantes en el mercado del petróleo, como pues en todos los casos, tarde o temprano apareció la recesión, que serían las líneas grises. La última vez fue con el COVID y antes en la gran crisis financiera del 2008. Ahora mismo estamos inmersos en otra fuerte caída, y esto pues evidentemente significa que el mercado de bonos pues no está descontando nada bueno. Eso está muy claro. El mercado de bonos no, perdón, el mercado del petróleo no está descontando nada bueno. Es decir, el mercado por unos sitios descuenta unas cosas, pero por otros otra, porque los operadores que hay en cada mercado pues son diferentes. En unos pesan mucho las emociones, en otros pesan menos, en otros, como los bonos, son todo profesionales, a muy pocos particulares, entonces tiene otro sesgo. Cada mercado pues tiene sus propias peculiaridades. Bien, pues hasta aquí llegamos. Tienen ya todos los datos. Recuerden que yo todo lo que he dicho pues no son más que mis ideas, pero que me equivoco muchísimo, que no deben hacerme un caso excesivo. Lo único que importa es, por favor, su propio análisis. Sean prudentes, piensen por sí mismos y no se dejen llevar por nadie. Sigan su sistema de especulación, que es lo único que nos protege de los mercados difíciles y de las cosas extrañas, ¿no?, que están pasando últimamente. Recuerden que nos vemos mañana domingo con el pequeño vídeo de reflexión de los domingos, y luego ya pues a partir del lunes pues con los vídeos de diario de costumbre. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes que nos siguen desde todos los rincones de Hispanoamérica, también desde muchos otros puntos como Europa, Asia, incluso de África. Estoy viendo gente realmente sorprendente. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por hacer posible que el canal pues siga adelante. Denle al like si les gusta, que eso ayuda muchísimo. Pues nada más, les envío saludos desde la lluviosa mañana suiza que tenemos hoy. Espero que pasen muy buen fin de semana. Nos vemos mañana, como decía, en el pequeño vídeo de reflexión de los domingos. Que pasen buen fin de semana. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Chao.